El texto bíblico nos habla de las últimas 7 plagas de las cuales nosotros hemos hablado en los últimos días. Y cuando termine el séptimo ángel de derramar su séptima copa, se producirán, como lo dice el texto bíblico, las más pavorosas y extrañas manifestaciones de los elementos. Y el Señor pondrá fin al conflicto de las demostraciones más formidables de su poder. Babilonia viene en memoria y entonces recibe su pago final. También las ciudades de las naciones caerán y serán castigadas las demás potencias que participaron en esta persecución. Bajo esta séptima plaga habrán algunos sucesos importantes, los cuales se producirán a la conclusión de la guerra del Armagedón, que, como ya se explicó en alguna oportunidad, no es una guerra entre países, sino la guerra final entre el bien y el mal. Una gran voz del cielo clama y dice: hecho está. Relámpagos, voces y truenos también se escucharán. Un terrible y gigantesco terremoto ocurrirá, el mayor de toda la historia. La gran ciudad Babilonia, que es espiritual, será partida en 3 y viene entonces en memoria delante de Dios. Caen las otras ciudades de las naciones y las islas desaparecerán, muchas de ellas como los montes. Todo el planeta se sacudirá terriblemente. Además, el texto bíblico nos dice que caerá del cielo un granizo del peso de un talento. En ese momento entonces, cuando se produce la liberación de los santos que se describe en los párrafos que nos da el apóstol Juan, el Señor está haciendo su obra y todo el cielo está conmovido, de tal forma que el juez de toda la tierra ha de levantarse entonces en ese momento para vindicar la autoridad que ha sido insultada. La señal de la liberación será entonces puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, los que reverencian su ley y los que han rechazado la marca de la bestia y de su imagen, es decir, los mandamientos de hombres y especialmente la guarda del domingo. Cuando el desafío a la ley de Jehová sea entonces casi universal, cuando su pueblo sea presionado por la aflicción infligida por sus semejantes, es entonces cuando Dios se interpondrá y esas oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas. El pueblo de Dios, que algunos de ellos estarán en las celdas de las cárceles, otros en lugares muy escondidos, ignorados, en bosques, en montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes entonces compañías de hombres armados que estarán siendo instigados por las legiones de los ángeles malos, como lo hicieron cuando mataron a Cristo en la cruz, se disponen a emprender la obra de la muerte. Y esto es lo que ocurre durante la séptima y final plaga. En esa hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Es entonces cuando todos los santos clamaron en angustia, una angustia de ánimo, y fueron liberados por la voz de Dios. Los 144,000, ese número de personas simbólico del tiempo del fin, triunfarán y sus rostros quedarán iluminados por la gloria de Dios. Qué lindo será pertenecer a ese pueblo de Dios si el Señor nos tiene vivos para su regreso. Pero si no nos tiene vivos, que la muerte nos tome a cuentas con nuestro Padre Celestial, sirviéndole en armonía y sobre todo con gozo y alegría. Que el Señor les bendiga.